La clase pasada iniciamos con el curso dentro de nuestra serie o dentro de más bien nuestros estudios de teología sistemática con la teología propia. Para recordar un poquito lo que dijimos acerca de la teología propia de manera introductoria, habíamos hablado de que esto trata básicamente del estudio de Dios en su persona como Padre. El estudio de Dios en su persona como Padre, eso es la teología propiamente dicha. Habíamos dicho, por ejemplo, que se le llama teología propia precisamente porque trata al ser de Dios. Y si nosotros recordamos el concepto de teología o la definición del concepto de teología, acuérdense que es una palabra compuesta entre la palabra teos, que es la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento en griego para Dios, y la palabra logía, que viene de logos, que tiene que ver en este sentido entonces con el estudio de Dios. Entonces por eso decimos que en teología sistemática la teología propiamente dicha es propiamente dicha porque es el estudio propio de la teología, es el estudio propio de lo que enfatiza o a lo que remite conceptualmente teología, la palabra teología. Entonces estudiamos a la persona de Dios. Habíamos dicho, otra de las cosas importantes, que la razón, y fue uno de los elementos introductorios de la clase, que la razón por la cual todos nosotros, todos, debemos entender que estudiamos la Biblia más allá de que para aprender cosas buenas y bonitas, más allá de para aprender a ser bueno, más allá de para aprender doctrina, la razón principal, elemental, fundamental del estudio de las Sagradas Escrituras es conocer a Dios. No es la salvación, no es convertirme en una persona buena y bondadosa, todas esas cosas son buenas, sobre todas esas cuestiones también nos orientan las Sagradas Escrituras y por supuesto que sí, prestamos mucha atención a esos temas, pero básicamente el estudio de la Biblia se da porque tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial, porque conociéndolo a Él es la única manera de poder tener mejor acceso al entendimiento de las doctrinas diversas que podemos encontrar dentro del texto sagrado. Si nosotros no sabemos nada sobre el carácter de Dios, si no conocemos nada sobre su naturaleza, sobre su esencia, sobre por qué Él es como es y por qué no es como quisiéramos que fuera, no vamos a poder entender muchas de las doctrinas que de hecho vamos a estar enseñando acá dentro de nuestro curso. Entonces por eso es absolutamente importante que tengamos un entendimiento de la persona de nuestro Señor, porque allí podemos entender muchas cosas que a no ser que estuvieran presentes no podríamos entender. Hoy vamos a hablar entonces un poquito acerca, dentro de la teología propia, vamos a hablar acerca de la esencia, de la unicidad y la unidad de Dios. De eso vamos a estar hoy un poco hablando, unidad y unicidad de Dios, y para ello vamos a tener que ver algunas cosas de manera introductoria. Por ejemplo, ustedes saben que se hace una clara distinción entre el término politeísmo y el término monoteísmo, ¿no? Creo que ya todos nosotros a estas alturas debemos saber cuál es la diferencia entre uno y otro. La palabra politeísmo remite a la creencia en muchos dioses o en varios dioses, y mono, fíjense que los mismos prefijos nos ayudan a entender las palabras compuestas, poli de mucho, mono de uno. Monoteísmo tiene que ver entonces con la creencia en un único y solo Dios, ¿ok? La fe del Mediterráneo para aquellos tiempos, Grecia, hablo de Grecia, hablo también de Roma, de los romanos, quienes habían ocupado gran parte de la cuenca del Mediterráneo, era una fe que estaba basada en el politeísmo. Por ejemplo, los romanos tenían dioses para casi cualquier cosa de la actividad pública, de la actividad humana, y muchos de esos dioses eran dioses compartidos con la misma nación griega. Eran naciones completamente politeístas, creían en cantidades de dioses, ¿no? Y los romanos, por ejemplo, se caracterizaban mucho en ese aspecto, también pasa con los griegos, por supuesto, en que sus dioses eran siempre, digamos, una respuesta, una especie de origen a cada aspecto de la vida social. Cada aspecto de la vida social casi podía decirse que tenía un dios asignado. Y para los que no lo saben, los dioses romanos, como también griegos, no eran más que simples humanidades exaltadas. Por eso es cuando nosotros basamos nuestro sistema de creencias en dioses creados por nosotros mismos, imagínense cuál es entonces el fundamento que tenemos. El fundamento que tenemos es que no hay Dios tal, sino que simplemente la imagen de un hombre que ha sido exaltada, que ha sido exacerbada al nivel de Dios, pero que no ha dejado de ser hombre. Y punto. Y al ser hombre, por más exaltado que pueda llegarse a creer que sea,
sigue estando bajo los mismos parámetros de la humanidad toda, es decir, pasiones bajas, todo este tipo de cosas. Por eso es que el Imperio Romano cae, ¿no? El Imperio Romano cae porque el sustento de su fe estaba basado en dioses que primero no eran dioses nada, eran simples seres humanos, y segundo, en una serie de creencias y una serie de elementos y artículos, entre comillas, de fe, que lejos de ser algo con fundamento real, con un epistemes que pudiera realmente ofrecer salvación, que pudiera ofrecer vías, que pudiera ofrecer caminos para poder resolver el problema de la humanidad y poder resolver todas las crisis que tenemos, era realmente todo lo contrario. Por eso ese imperio cae, ¿no? Y esto siempre va a ser característico de los países que se sostienen sobre la base de dioses que no son el Dios de Israel. Ese es el problema. Usted podrá ver, si se dedica de repente a hacer una lectura de los países que son sumamente politeístas, donde el Evangelio tiene una minoría representativa, se va a dar cuenta que son países que están sumidos en una miseria increíble, desde todo punto de vista. En todos los aspectos y extractos de la sociedad, vamos a ver cómo esos son países que están sumidos en la completa miseria. A poner ejemplos, por ejemplo, todos los países árabes. Perdón, países árabes digo yo. Bueno, también los países árabes, ¿por qué no? Pero no me quería referir a los países árabes, los países del África. Todos los países africanos, salvo la excepción de Sudáfrica, son países extremadamente pobres. Son los países que conocemos con las estadísticas más fuertes de pobreza que existen en la humanidad. Pero sin irnos muy lejos, podemos hablar, por ejemplo, de una isla que debería ser venezolana, pero que no es como cosa rara, porque siempre los imperialistas se encargan de robarse y de agarrarse lo que no es suyo. Trinidad y Tobago. Tenemos el caso de Trinidad y Tobago, pero también tenemos el caso de esta otra islita de Haití, cuyos elementos litúrgicos están volcados siempre a la brujería, la hechicería, la chamanería y a todo tipo de prácticas que son una abominación delante del Dios Todopoderoso. Por eso no nos extraña que esos sean los países con las estadísticas de pobreza, de miseria y de delincuencia más grandes que podamos ver en nuestro planeta. Eso es lo que sucede con esos países, donde nunca florece nada, donde las semillas que se siembran se mueren en el intento de tratar de germinar, precisamente porque la espiritualidad que cubre esas está lleno de todo tipo de malicias satánicas. Y ese es el punto, esa es la conexión que ellos tienen. Distinto al occidente, ya yo se los he dicho a ustedes ya siempre, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mundo occidental, un mundo que fue fundado sobre la base de la Biblia, que fue fundado sobre la base de la fe cristiana, por supuesto, esto tendrían que hacerse algunas distinciones claras, pero no nos vamos a dedicar ahorita a eso para que no nos alarguemos mucho en el tema. Pero yo siempre les he dicho a ustedes, y para eso tuvimos una conferencia que se puede revisar si se quiere remembrar un poco sobre ese tema, que tenemos dentro de nuestro canal registrada, que tiene que ver con el tema del legado del cristianismo al mundo occidental. Y podrá ver usted que, por ejemplo, una Europa del norte, una Europa floreciente, estamos hablando de la Europa del norte del siglo XVI en adelante, estamos hablando de la época del Renacimiento para acá, del renacimiento de la cultura europea, donde se buscaron rescatar los elementos culturales que habían quedado en la antigua Europa y que querían nuevamente traerse a vida en la edad moderna. Y eso fue básicamente en lo que consistió ese movimiento, donde nace, por cierto, la Reforma Protestante, nuestra identidad evangelical, o más bien evangélica, nuestra identidad evangélica, protestante, reformada, que fue un siglo de luces, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII fueron siglos de muchas luces, precisamente porque se había rescatado el valor de la Biblia, se había rescatado los principios fundamentales de la Biblia, que por siglos habían estado secuestrados por la Iglesia Católica. Toda la Edad Media, que se conoce como una edad de oscurantismo dentro de los estudios historiográficos, nos vamos a dar cuenta que fue una edad de mucha oscuridad, pese a que la Iglesia Católica declara exactamente lo contrario. Claro, para ellos no fue un tiempo de oscuridad porque fue el tiempo en que ellos, como imperio tirano, hicieron y deshicieron todo cuanto quisieron, ¿no? Para ellos no fue un tiempo de oscuridad, sino el tiempo de mayor luces, porque era el tiempo donde la fuerza del catolicismo romano era imperante y arrasaba en toda Europa.
Hoy día el catolicismo cada día se reduce más a, no digamos a una minoría, pero sí a una fe que cada vez se considera más insignificante y con menos valor espiritual que nunca. Entonces, todos estos elementos lógicamente marcan una clara distinción. El politeísmo de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana es politeísta. Quien crea que la Iglesia Católica Romana es monoteísta es que es muy inocente. Es muy inocente porque realmente es politeísta. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen 100 millones de imágenes a las cuales adoran, aunque ellos dicen que eso no es adoración, que es simple veneración, que es dulia, hiperdulia, protodulia, y se inventan toda una clase de términos que nos tienden a ser más que unos simples eufemismos para tratar de arropar la realidad, y es que son unos sendos idólatras. Pero bueno, a fin de cuentas, esta es una religión que no es cristiana, es mariana, es papista y es politeísta. Debemos entenderla técnicamente como una religión politeísta. Ese politeísmo que se implementó en el sur de Europa, distinto a lo que se implementa en el norte de Europa, hizo que hubiera una gran distinción en la manera en cómo se desarrollan los países de la Europa del norte contra la Europa del sur. Hubo una gran distinción. Podemos ver que naciones como por ejemplo Alemania, Escocia, Inglaterra y algunas otras como Suiza fueron países que se levantaron con una fuerza industrial y económica impresionante, precisamente porque ellos habían retornado a las raíces del texto bíblico, y de hecho nace la ciencia moderna en esos países, precisamente porque entendieron que la Biblia apuntaba hacia que el hombre debía estudiar, investigar y cada día avanzar en sus estudios. Eso marcó una clara distinción. El pueblo judío, desde otrora, ha sido un pueblo moniteísta, aunque estas son cosas que pueden tener sus matices, ¿no? De hecho, dentro del mundo crítico se entiende que el judaísmo, o más bien el pueblo judío de aquellos inicios, no era realmente un pueblo propiamente monoteísta. Eso es lo que dicen los críticos. Los críticos dicen que el tema del monoteísmo judío es algo que podemos ver en nuestras Biblias de hoy, puesto que nuestras Biblias de hoy han sido reeditadas para tratar de presentar un concepto monoteísta que realmente no existía en esos tiempos. Ahora, tienen que enfrentar la prueba, la demostración, tienen que enfrentar la veracidad de eso con ciencia, porque va a ser difícil demostrarlo. Eso es algo sumamente difícil de demostrar, porque lo que los textos sagrados nos enseñan son otras cosas, y tal superedición no existe más que en la mente de estos críticos, que lo único que buscan es desacreditar nuestra fe, erosionar el concepto cristiano, con todo tipo de críticas que no llevan a ningún lado, más que a querer destruir lo que nosotros hemos creído históricamente hablando. Entonces el pueblo judío ha sido un pueblo que históricamente se ha movido o ha entendido el monoteísmo como la voluntad de Dios expresa claramente sobre ese pueblo para que se le adore. Sin embargo, esto, por supuesto, no debe entenderse en el sentido de que el judío nunca fue idólatra. Acuérdense todas las personas que el Señor tuvo que raer de la faz de la tierra en los tiempos en que Moisés caminaba en el desierto con el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántas veces el pueblo judío fue idólatra? Muchas veces, por eso Dios tiene que decir una y otra vez que es un pueblo rebelde, que es un pueblo contumaz, que es un pueblo que siempre ha tenido una cerviz muy dura, que no quiere inclinarse, que siempre ha querido vivir en genuflexión a la idolatría y nunca al Dios real de Israel, al que les dio vida, al que les dio origen. Entonces siempre estuvieron genuflexos. Acuérdense que el pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo relaciones con cantidades de pueblos a su alrededor, puesto que ellos iban, pero bueno, como les tocara el día, se iban para una nación o se iban para otra. Entonces tuvieron mucha asimilación cultural con las naciones que tenían alrededor, porque ellos siempre andaban de exilio en exilio, de problema en problema, y entonces eso los llevaba a tener que vivir siempre en exilios largos, 70 años en Babilonia, 430 años en Egipto, etc. Y cuánto no absorbieron ellos de esas culturas que eran todas paganas, culturas todas politeístas.
Por eso el pueblo de Israel no le costaba entrar en ese tipo de práctica, porque fue lo que aprendió en estas culturas, en los diferentes exilios en los que vivió, en los diferentes momentos difíciles de su historia. Y por supuesto adquirieron esa cuota de politeísmo que no fue formalmente establecido en la nación de Israel, porque ellos entendían que el monoteísmo era la vía, porque eso era lo que se había revelado a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso era lo que Dios claramente y a Moisés le había revelado también. Pero bueno, como siempre el ser humano quiere hacer lo que sus bajas pasiones le dictan. Esto es lamentable. El énfasis de que el monoteísmo es la fe de Israel en el Antiguo Testamento lo podemos hallar desde la misma declaración que podemos ver en Deuteronomio 6, cuando se habla del famoso Shema Israel, que reza de la siguiente forma: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También podemos ver una referencia de eso en el primer mandamiento, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23. Claramente estas referencias que acabamos de ver de los textos nos llama a que la fe de Israel y la fe que se deseaba practicar de forma estricta en el Antiguo Testamento era una fe monoteísta. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Ahí tenemos entonces la primera declaración en el texto, donde Dios se encarga de demostrarle a su pueblo que Dios es uno, unicidad, ¿ok? Que Dios es uno, que no hay otro, Pero esto es tan importante para Dios que su pueblo entienda esto, que tiene que decir una serie de cosas que leímos después, donde básicamente el llamado que Dios está haciendo, luego desde el versículo 6 en adelante, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios pretende con todas las indicaciones que comienza a darle, las pautas que comienza a revelarles acá a Israel, es que no deben ni por un solo segundo olvidarse de ese Shema. Por eso le dice: tienen que escribirlo en las tablas, en su corazón, tienen que escribirlo en las puertas, tienen que poner carteles en todos los postes y avenidas de la ciudad, crear pantallas gigantescas de LED, de plasma por todas las avenidas y autopistas principales, donde siempre está el Shema impreso, recordándoles continuamente al pueblo de Israel que Dios es uno y que no hay otro Dios. Que Dios es uno y que no hay otro. Dios quería que Israel tuviera claro eso. Por eso hubo un énfasis tan fuerte en este Shema, en todos los versículos que luego le suceden. Porque todos los versículos que le suceden revelan la intención de Dios de que Israel nunca se olvidara de Él como el único Dios. Por eso tenían que escribirlo, enseñárselo a sus niños desde pequeños. Dios es uno. Dios es uno, no hay otro. El creador de los cielos, la tierra y de todo lo que existe, solo es uno. No como creían los egipcios, no como creían los romanos, no como creían los griegos, quienes pensaban que el sol lo creó un dios, la luna lo creó otro dios distinto. Luego, si vemos un viento, ese viento era un dios distinto al del sol y la luna, etc. Y así tenían dioses para cada movimiento natural que había. Para cada fenómeno de la naturaleza había un dios distinto. Yo no sé si ustedes se acuerdan del acontecimiento de las 10 plagas de Egipto. Pocas personas saben que eso que Dios hizo con las 10 plagas fue un contundente mensaje lanzado a la nación pagana de Egipto y también a la de Israel, y también al mismo pueblo de Israel, de que el único Dios era Él. ¿Cómo se demostraba eso? Ustedes saben que todas esas plagas que Dios envió, eran mensajes contundentes de que no existía tal cosa como deidades que manifestaran ese tipo de cosas. Por ejemplo, se los voy a poner en un ejemplo: la plaga de las ranas. ¿Por qué Dios envió ranas? Porque existía un dios rana. Para el pueblo egipcio había una creencia en un dios rana.
Y ahí tenemos esta, las langostas. Y todas esas plagas que hubo en Israel, las 10 plagas, eran un golpe a lo que los egipcios habían declarado eran deidades dentro de su nación. Y con eso Dios les estaba diciendo, miren lo que hacen sus deidades. Miren lo buenas que son sus deidades. Creen que hay un dios sapo, le vuelve bastantes sapos para que los terminen odiando y repudiando para que se den cuenta que no existe tal cosa como un dios sapo o como un dios raro. Lo mismo con las langostas. Y así con cada cosa que podemos ir viendo en las 10 plagas. Era un contundente mensaje, pero no solamente era un mensaje para Israel, para Egipto, era un mensaje para Israel también. Porque al Dios mostrar su poder, dejaba en claro quién era el que tenía los pantalones puestos allí, quién era el que realmente tenía el poder. Hubo una pregunta que le hizo una niña, o un niño, no recuerdo, yo sé que era un infante, pero no recuerdo si era hembrita o varoncito, creo que era hembrita, que le hace a John MacArthur y le pregunta, ¿por qué Dios pone el árbol de la ciencia y el conocimiento en el Edén, buscando con ello tentar al hombre para que tomara de ese árbol y de ahí se concibiera el pecado? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué no mejor dejar eso y no sacar esa cuestión de allí para que el hombre así nunca tuviera la posibilidad de pecar? ¿Por qué Dios mismo pone en el huerto la posibilidad y la potencialidad del pecado? ¿Por qué pone eso en el huerto? Claro, ya lo planteaba en sus términos más como niña, ¿no? Pero yo, parafraseándoselo a ustedes aquí para que de manera adulta lo veamos, ella decía eso. ¿Por qué en el mismo huerto donde Dios pone a Adán y a Eva a vivir, la primera pareja creada, los primeros seres humanos creados, pone un árbol cuya potencialidad creaba la posibilidad del pecado? ¿Por qué hace Dios eso? A lo que MacArthur responde de manera muy inteligente y además la postura que manejan todos los eruditos y la gran mayoría de los teólogos, y es porque Dios necesita mostrar su gloria. Dios necesita mostrar su gloria. Esto merece una explicación porque si lo damos ahí no vamos a entender ni pito, lógicamente, ¿no? Dios necesita mostrar su gloria. ¿Por qué Dios? Sería el mismo caso. Vámonos a remitir nuevamente al caso de las 10 plagas. ¿Por qué Dios envió 10 plagas a ese pueblo? ¿Y por qué hubo tanta mortandad? Porque Dios tenía que hacer saber dos cosas. Primero, el pecado siempre será penado. Y van a tener que pagarse siempre serias consecuencias por el pecado. Segundo, que no es lo segundo, en realidad lo primero. Porque yo, al existir el pecado, tengo la responsabilidad de manifestarme en mi poder y en mi gloria para poder ser conocido por los hombres. Si el pecado nunca hubiera existido, Dios no hubiera tenido necesidad jamás de mostrarse. ¿Por qué? Porque si no hay pecado y todos vivimos en perfecta armonía y en perfecta justicia, ¿para qué va a haber una Biblia que nos diga cómo tenemos que vivir? ¿Para qué van a haber milagros, señales, prodigios y maravillas? Y de hecho ni siquiera van a haber personas ni pobres, ni personas enfermas, ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué Dios entonces permite todas estas contingencias y que vengan al escenario público, al escenario mundial? Porque Él tiene que mostrar su gloria. Y donde hay pecado, Dios se manifiesta. Dios se manifestó a la humanidad y creó un plan de redención. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y en eso Dios está mostrando su poder y su gloria, se está dando a entender, se está dando a mostrar, se está enseñando y se está exponiendo a la humanidad. Esa es la razón por la cual Dios permitió e hizo todas estas cosas, porque Él va a mostrar su gloria a la humanidad, de tal suerte que no tendremos nunca excusa delante de Él el día que seamos llamados a juicio, porque Él hizo más que suficiente para que entendiéramos que hay un Creador. Él hizo más que suficiente para que entendiéramos que no solamente existe un Creador de todas las cosas, sino que ese Creador además está lleno de toda benevolencia y de todo amor. Y también está lleno de toda misericordia y de toda gracia, porque de hecho, pese a que lo único que nos merecemos nosotros los seres humanos es la condenación eterna, sin embargo, con todo y eso, Él envió a su tesoro más valorado y querido de todos, a su propio Hijo para que muriera en una cruz, de la forma más horrenda que nosotros podamos imaginar. Entonces, Él tenía que demostrar todo esto a la humanidad.
Todo debía ser demostrado. Cuando vemos que en el primer mandamiento se dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no es que Dios esté comunicando, mira, no puedes tener otros dioses delante de mí, significa que puedes tener tus otros dioses, pero entendiendo que no te puedes olvidar de mí. Ten tus otros dioses, pero no te olvides de mí. Además, yo debo ser el primero entre los tantos dioses, ¿no? Algunas personas lo entienden así. Y claro, lo que Dios está diciendo acá no es eso. Cuando el Señor dice, no tendrás dioses delante de mí, es ante su presencia. No tendrás dioses. ¿Y dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está en todos lados, porque Él es omnipresente. Y si Él está en absolutamente todos lados, no hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder y levantar un ídolo donde Él no se dé cuenta. Y que eso no represente que estamos levantando un ídolo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él está en todos los lugares. Por eso es omnipresente. Está en todos los lugares a la vez. O sea que no hay un solo rincón de esta tierra o del universo donde podamos escondernos, donde Dios no esté presente y se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, no tendrás otros dioses delante de mí, primero porque no existen tales dioses, sino que no son más que la invención del hombre caído en su necesidad de creer que existe algo más allá para que pueda resolver sus crisis, pero que realmente no existe, porque el único Dios verdadero, sin duda alguna, soy yo y no hay otro más que yo. Eso quedó muy claro. El Antiguo Testamento es una fe donde el monoteísmo practicado por la nación judía fue muy claro, y de hecho tan claro que fue evidente incluso para las naciones enemigas de Israel. Y muchas de las naciones enemigas de Israel le tenían miedo al Dios de Israel, porque podían ver lo que ese Dios era capaz de hacer y cómo podía con pocos arrasar a ejércitos mucho más grandes y con hombres mucho más poderosos. Tal fue el caso, por poner solo uno de ellos, David con Goliat, ¿no? No había nadie que pudiera enfrentar a ese hombre hasta que llegó David. Una persona con una estatura promedio, mientras que enfrentaba a un gigante. No era el enanito este que pintan, ¿no? Porque David tampoco era ningún enanito, solo que alante de Goliat se hacía como nada, ¿no? Pero no es que él fuera tampoco David un enano, ¿no? Seguramente tenía una estatura promedio, ¿no? Pero lo cierto del caso es que se dejó claro que el Dios al cual servía David, que el Dios al cual amaba y adoraba David, era un Dios mucho más poderoso que el Dios al que Goliat adoraba y amaba. Porque es que para empezar, Dios, ese tal Dios no existía, el Dios de Goliat no existía, el Dios del mundo pagano no existía más que en el imaginario público. Es solo en el imaginario público que existen tales dioses, pero no hay tal cosa como dioses. Está claro entonces que la fe de Israel estaba volcada a una creencia monoteísta pese a las críticas. Y le he dicho que las críticas van a decir lo contrario para que usted entienda que en algún momento puede encontrarse de repente leyendo alguna literatura donde diga que no, que Israel en realidad no era monoteísta, sino que era politeísta, etcétera, etcétera, y hay quien vaya a creer usted toda la cantidad de cosas y de disparates que se pueden decir al respecto, ¿no? Lo cual es muy difícil de demostrar, muy difícil. Ahora vamos a tratar el punto que yo considero, y no solamente lo considero yo, lo consideran la mayoría de personas que estudian el tema y que se encargan de enseñar las Sagradas Escrituras, lo dicen los eruditos, lo dicen la mayoría de los teólogos, el tema que muy probablemente es el más complejo y mistérico que tenemos dentro del Sagrado Texto. Y no estamos hablando de otra cosa más que de la Trinidad. ¿Ok? La Trinidad. Creo que el único concepto o la única otra doctrina que podría tener como contrincante de complejidad para entender por la mente humana la Trinidad sería la encarnación. Cómo Dios se encarna en un cuerpo de hombre, cómo Dios se encarga en un simple cuerpo humano. Ese es otro de los grandes misterios que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras. Y fíjense que tanto de una doctrina como de la otra, tanto de Trinidad como de la encarnación, es de donde surgen la mayor parte de las sectas que tenemos, que se dicen ser y que cristianas. Por ejemplo, Testigos de Jehová, Mormones, Unicitario,
todas esas solo Jesús, todas esas que conocemos son sectas, ¿no? Tenemos también la Iglesia Universal, que es esta de Pare de Sufrir, quienes han decidido abandonar la ortodoxia histórica de la fe cristiana y se han abocado a nuevas formas, según ellos, de entender la fe, al parecer más sofisticadas, unas revelaciones más frescas, más directas, sin tantos tropiezos, y bueno, se dicen y se inventan todos estos disparates que nosotros conocemos de estas sectas, ¿no? Pero la Trinidad sin duda es uno de los temas más complejos para entender. Y yo esto quiero siempre decirlo de manera trillada, porque hay mucha gente que se complica la vida con el tema de la Trinidad, ¿ok? Hay gente que intenta estar siempre cuando entra, digo yo, los curiosos, son las personas que son muy curiosas y muy pepito preguntonas, ¿no? Porque no todas las personas son así, hay gente que ni pendiente, ¿no? Hay gente que ustedes les dice cualquier cosa y se lo creen y listo, y van con esa y no se atreven ni siquiera a cuestionar lo que les han enseñado, ¿no? Lamentablemente existe gente así, pero hay gente que no es así. Hay gente que es muy curiosa, que es pepito preguntona, que le gusta investigar, que le gusta leer, que le gusta educarse, que le gusta estar informada, enterada, y entonces va a comenzar a hacer preguntas que pueden llegar a incomodar a más de uno. Y la pregunta de la Trinidad siempre es una pregunta que causa mucha incomodidad a veces entre personas que no tienen claro el concepto. No tienen claro el concepto. Por ejemplo, uno de los problemas, y yo fui uno de los que hice esto mucho hace muchos años atrás, uno de los problemas que tenemos con el concepto de Trinidad es que normalmente se entiende como un triteísmo. ¿A qué me refiero con triteísmo? Que la gente cree que cuando hablamos de Trinidad estamos hablando que hay tres dioses que nosotros adoramos, que son distintos. Que nosotros tenemos tres dioses. Entonces, como tenemos tres dioses, ya no somos una religión monoteísta, sino politeísta. Y eso es lo que muchos señalan de nosotros. Claro, entendemos que es una minoría. Dentro de la cristiandad es una minoría la que piensa eso. Solo son estas sectas que acabo de nombrar. Pero la gran mayoría del grueso de la cristiandad, incluso el catolicismo, que de cristiano tiene poco o nada, cree en la Trinidad. Y fue en uno de sus concilios que se elaboró la doctrina clara de la Trinidad. En uno de esos concilios históricos. ¿Es entonces la Trinidad creer en tres dioses distintos? Es la pregunta que tendríamos que hacernos acá. De ninguna manera. No es creer en tres dioses distintos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos tener claros para saber cómo tratar el tema de Trinidad? Pero antes de pasar a ello, hay otra pregunta, o más bien otro argumento que se utiliza desde las filas de aquellos que nos adversan porque no creen en la Trinidad, sino que son unicitarios, y es que demuéstrame, te dirán ellos, ¿dónde está el concepto? O más bien, no el concepto, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Eso es lo que yo decía antes. Yo decía, no existe tal cosa como la Trinidad. Para empezar, la Trinidad no es un término bíblico. No sale en la Biblia la palabra Trinidad. ¿Cómo voy a hablar yo de una doctrina cuyo término elemental, principal, ni siquiera sale dentro de los registros sagrados? Y claro, para el que no ha estudiado un poquito de lógica, el que tiene cero estudios de lógica, puede fácilmente ser enredado en esas redes y engañado. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas. Usted sabe que en la Biblia hay muchas cosas dentro de la doctrina cristiana y muchas palabras que nosotros utilizamos en teología sobre las cuales elaboramos doctrinas, desarrollamos todo tipo de doctrinas, que no son palabras que están en la Biblia. No están en la Biblia. Sin embargo, se elaboran esas doctrinas. Y hay muchas cosas que nosotros creemos, por ejemplo, que son pecado y que claramente nosotros entendemos como pecado que no están en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice, aunque nosotros entendemos perfectamente y bien lo entendemos al decirlo, la Biblia no dice, por ejemplo, que nosotros no debamos consumir drogas, que no debamos consumir marihuana, cocaína, etc. La Biblia no habla de la pornografía, tampoco habla de la masturbación, tampoco habla, bueno, de las orgías sí, y también del homosexualismo. Habla de esas. Pero no habla de la masturbación, no habla de la pornografía,
no habla de que los cigarrillos son malos, no habla de las drogas, las sustancias químicas de la droga, no habla de un opio, no habla de nada de esas cosas. Hay muchas cosas de las cuales la Biblia no dice absolutamente nada. No dice absolutamente nada. De hecho, pudiéramos incluso tomar como ejemplo, de repente este sea un poco más vago que los que estoy presentando, pero pudiera en algún sentido también tener algo que decirnos con respecto al tema de la mentira. Usted sabe que en el 8º mandamiento, que es donde dice no levantarás falsos testimonios, es un llamado a que no se debe mentir. Pero hay gente que fácilmente puede entender eso de otra forma y que no es precisamente una alusión directa a la mentira. Porque lo que dice es que no levantemos falsos testimonios sobre las personas, sobre nuestros hermanos. Falsos testimonios, o sea, entonces yo solamente me voy a restringir a no mentir en lo que respecta a levantar un testimonio que no se corresponde con la realidad de aquel a quien intento desacreditar. Pero de resto sí puedo meter mentiras, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo meter mentiras en las demás áreas. Yo puedo ser mentiroso en cualquier otra área, siempre y cuando con esa mentira no esté buscando levantar un falso testimonio contra alguien, punto. Pero momentico, las cosas no son así y hay que verlas en su contexto. Hay cosas en la Biblia que se sacan por derivación lógica. Por derivación lógica, cuando en la Biblia se habla, por ejemplo, de la lujuria, de la lascivia, que son todo ese tipo de desórdenes sexuales, en parte, porque hay otras cosas incluidas allí, pero vamos a tratar solamente la parte sexual, por ejemplo. Acabamos de decir que la Biblia no habla en contra de la pornografía, sin embargo, el mundo cristiano considera la pornografía como un pecado. Pero ¿por qué considera la pornografía como un pecado cuando la Biblia no tiene ni siquiera el término pornografía? Ni siquiera un concepto claro. Por derivación lógica. Nosotros comenzamos a pensar con un poquito de sentido común y llegamos rápido al asunto. La palabra sí habla de las bajas pasiones, habla de la lujuria y habla de la lascivia. La palabra condena el homosexualismo, la palabra condena también el adulterio y la fornicación. Todas cuales son problemas sexuales, son problemas de índole sexual, de carácter sexual, ¿verdad que sí? Ahora, si Dios no está de acuerdo, para esto vamos a aplicar una ley que se llama Calva Omer de las interpretaciones rabínicas. Calva Omer es lo más pesano, lo más liviano. Ellos dicen a través de esta ley hermenéutica que vamos a obedecer. Si tenemos un conflicto entre dos realidades y tengo la opción en un momento determinado de solo poder obedecer a una de ellas, ¿cuál de esas dos es la que voy a obedecer? Calva Omer, dicen los judíos, los rabínicos. ¿Qué significa Calva Omer? Más pesado, más liviano. Lo que tenga más peso es lo que se va a obedecer. Primero, lo que tenga mayor peso. Eso es lo que dicen en estas leyes de interpretación rabínica que yo enseñaba un tiempo atrás. Entonces, vamos a aplicar Calva Omer para, por ejemplo, la fornicación. La fornicación. Si Dios juzga el acto de fornicación como un claro pecado de lujuria, ahora, con Calva Omer, este es el más liviano, vámonos al más pesado. ¿Cuánto más cuando eso se practica de manera pública y siendo enfocado con una cámara de televisión? Para que luego haya un consumo público masivo de ese acto de fornicación. Estamos viendo la derivación que sacamos de forma simplemente lógica, sentido común, más nada. Si Dios detesta la fornicación, ¿cómo no va a detestar la pornografía cuando la pornografía es un acto de fornicación? Además es un acto de fornicación elevado a niveles inimaginables de gravedad en ese pecado de lujuria. ¿Por qué? Porque se está haciendo públicamente y se está haciendo para el consumo de la gente, ya no para un consumo privado. Primero, las parejas que se están aparentando, que se están apareando, las parejas que se están apareando allí, y digo apareando porque yo creo que ese es el término que tiene que utilizar. Ustedes saben que ese es el término que se utiliza para los animales, ¿no? Ese es el término que se utiliza para los animales, el apareo. Cuando están teniendo relaciones sexuales, los animales se están apareando, el león con la leona, el pato con la pata, etc. ¿Verdad?
esta gente que se está pareando ahí no son pareja, no son esposos. Incluso si fueran esposos, pudiéramos decir, bueno, entonces no están teniendo relaciones sexuales ilícitas porque están dentro de la sagrada institución del matrimonio. Son esposos esos que se están presentando allí, pero de igual forma, ¿qué están haciendo? Lo están haciendo algo público. Cuando las relaciones maritales son relaciones que son supremamente íntimas y solo en la intimidad Dios las valora como legales, como legítimas. Si se rompe esa intimidad, y como tenemos muchas estas prácticas en los países del primer mundo, y esto del primer mundo entre comillas, Estados Unidos, Europa, Asia, países del primer mundo tienen estas prácticas del cambio de pareja por una semana, y tú te vas con mi esposa y te la pruebas por una semana y yo me pruebo la tuya por una semana. Y así hacen. Y llegan a esos acuerdos, ¿no? Esa perdición tan loca, ¿no?, que existe en muchos de estos países supuestamente civilizados del primer mundo. Entonces son actos descabellados. Entonces ahí tenemos claro, si quien me viene con el argumento, la Trinidad no es bíblica y yo no puedo creer en la Trinidad porque no es una palabra que aparece en la Biblia, entonces podemos mentir también. Bajo ese mismo esquema argumentativo podemos mentir, podemos filmar películas pornográficas, ver películas pornográficas, podemos masturbarnos, podemos drogarnos, podemos hacer todo tipo de cosas porque la Biblia no lo dice claramente. ¿O no? ¿Lo podemos o no lo podríamos hacer? Si vamos a suscribir ese argumento, yo no creo en la Trinidad porque no está en la Biblia la palabra Trinidad, entonces comamos y bebamos. Hagamos lo que nos dé la gana, porque entonces tendríamos licencia para hacer cantidades de cosas como no tenemos idea, sobre las cuales la Biblia no habla, pero sí en abstracto las define. Hay conceptos que de manera abstracta, cuando se desmenuzan desde su orientación lógica para llegar a sus últimas conclusiones, podemos ver estos asuntos, como la pornografía y como todas estas cosas que acabamos de mencionar. La palabra Trinidad entonces no aparece en la Biblia, pero está el concepto. Hay muchas palabras en la Biblia que no aparecen, sobre las cuales se han creado teologías y se han elaborado todas unas doctrinas, pero están los conceptos. Están los conceptos. La Trinidad no está la palabra, pero está el concepto. Uno de los textos clásicos, para por lo menos mencionar a dos de las personas de esa Trinidad, lo tenemos en el prólogo del libro de Juan, del Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan dice de la siguiente manera. Así dice el prólogo. Miren, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tenemos entonces un texto, un pasaje que habla claro por lo menos de dos de las tres personas de la Trinidad. Y que habla de ellas no en una relación donde hay un orden jerárquico, donde uno se somete al otro, donde uno parece ser que es una especie de Dios con minúscula, mientras que el otro es un Dios con mayúscula. No, eso no es lo que dice aquí la Biblia. Vamos a ver algunos aspectos en una pretenciosa labor de exégesis sobre este texto. Vamos a ver. Lo primero que dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo, que es la misma que se puede utilizar también para palabra, viene del término griego logos. ¿Okay? Verbo, palabra, logos. Logos. Esa es la palabra que normalmente nosotros vemos. Está en el griego cada vez que se habla del verbo. Allí en este caso particular la habla. ¿Qué es eso? Dice que entonces en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La partícula con es muy determinante acá. Aunque parece ser insignificante en el contexto, con Dios, y el verbo estaba con Dios, esa palabra con en el griego tiene al menos tres significados. Y vamos a ver rápido. Hay tres palabras que se utilizan para esta palabra con. Por un lado tenemos la palabra sun. La palabra sun es sin, que es el prefijo sin que utilizamos para palabras como por ejemplo sincronizar o sincronización. Por ejemplo, la palabra sin,
que viene del zoom en griego. La otra palabra es meta, que también traduce con. Meta tiene que ver con algo que está al lado de. Por eso tenemos palabras como metafísica, por ejemplo. Metarrelato, metadiscurso, etc. Y una cantidad de términos que se pueden conjugar con ese otro término de manera, ¿cómo se llama? Con esta... Se me fue la palabra ahorita. Bueno, pero son palabras que se utilizan siempre como prefijo. Esa es la palabra que estaba buscando, como prefijo. Que ven que se utilizan siempre como prefijo. Pero por último, tenemos la palabra pros, que también tiene que ver, tiene conexión con, y de esa palabra pron se hace la base para la palabra prosopen, que significa cara, significa rostro. Y este es el texto que Juan está utilizando acá cuando dice, y el verbo era con Dios. El con que está utilizando Juan acá es de la palabra pros griega. La palabra pros griega significa cara. Lo que está indicando es que estos seres que están mencionando aquí, el prólogo de Juan, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, está diciendo que estaban en una continua y eterna relación cara a cara, el uno con el otro. Pero luego viene una segunda afirmación. El verbo era con Dios. La partícula aquí, verbo, vamos a ver, el verbo era con Dios. Esta palabra aquí se utiliza con o es una forma del ser común. Aquí Juan utiliza una forma común del verbo ser, que eso es lo que él está haciendo acá, utilizando un sentido copulativo. Lo que quiere decir esto es que lo que se dice en el predicado es lo que se adjudica al sujeto, y eso tiene una relación inversa. Lo que se está diciendo en el predicado es algo que aplica directamente al sujeto. En el predicado se está diciendo que la palabra era Dios. Entonces hay una distinción acá clara de dos personas a las cuales ambas se les dice son Dios. Ambas se les dicen son Dios, pero hay una distinción personal. Hay una distinción personal en el texto. Vamos a seguir avanzando. La Iglesia desarrolló esta doctrina de la Trinidad no solamente a partir de ese texto del Nuevo Testamento, sino también a partir de muchos otros textos. Hay muchos otros textos. Por ejemplo, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hablando de la divinidad ya no del Padre, sino ahora de la divinidad ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo, y será llamado Dios, del Hijo. Mateo 6:16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que se descendía como una paloma. El Espíritu de Dios que descendía como una paloma y viene sobre él y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Allí tenemos en un solo pasaje a las tres figuras de la Trinidad. Tenemos al Padre manifestándose desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, declarando así claramente y de forma pública su paternidad sobre Cristo. Tenemos a Cristo, quien está siendo bautizado por Juan, y quien está siendo confirmado por el Padre desde las alturas, y tenemos la presencia del Espíritu Santo, quienes veían, y según el relato de Juan, él veía, entendía que tenía como una especie de forma de paloma que se ponía sobre Cristo. Ahí tenemos en un pasaje la Trinidad completa. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a otro texto. Hechos, por ejemplo. Y esta es la forma como tenemos que hacerlo. Tenemos que elegir siempre, buscar elegir pasajes que sean de diferentes autores, para que vean que esta es una idea que estaba extendida entre todos los autores. No había uno de ellos, no había algún apóstol o algún profeta que no suscribiera las mismas ideas. Todos estaban de acuerdo en el mismo asunto. Por eso creamos doctrinas sobre estas cosas, porque son aspectos que están claros en la Escritura y que todos afirman. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estamos viendo las tres figuras nuevamente de la Trinidad. A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuevamente tenemos otra alusión clara a la Trinidad. Estamos viendo que no se utiliza el término Trinidad, pero está el concepto. Está el concepto claro dentro de las Sagradas Escrituras. Claro, de modo, de todos los términos descriptivos que se usan para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento, el que dominó el pensamiento de los teólogos durante los primeros 3 siglos de la historia fue el Logos. Porque a Cristo se le dan muchos títulos en las Sagradas Escrituras y uno de los títulos es el Logos de vida, la palabra de vida. Y es ese Logos que Juan está utilizando acá en el prólogo de su Evangelio, que está diciendo, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o el Verbo estaba con Dios. En el principio, el Verbo, Logos, palabra Logos, uno de los títulos que se adjudican a Cristo. Y esto se fue muy bien entendido por todos los teólogos de los primeros siglos. Juan también nos presenta el suceso del incrédulo Tomás. Ese es otro de los temas, ¿no? ¿Se acuerdan de Tomás? El incrédulo Tomás. Vamos a leer rápido este pasaje porque este pasaje tiene mucho que decirnos. Vamos a leer rápido este relato de Tomás. ¿Cuál fue la experiencia de Tomás luego de que Cristo había resucitado? Miren lo que pasó con este caso. Tomás, recuerden que era uno de los apóstoles, era uno de los 12 discípulos del Señor, uno de los 12 apóstoles. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, Cristo se les había presentado ya a un grupo de ellos, pero Tomás no estaba en ese momento, no lo había visto. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren la actitud de Juan, hermano, un escéptico. Uno de los apóstoles, de los discípulos escépticos de la resurrección de Cristo. Tremendo esto, ¿no? Hasta el punto que pueden llegar los que creemos son los hombres más santos de la tierra y más entendidos de la tierra. Acuérdense, estamos hablando del discípulo que tuvo, uno de los discípulos que tuvo el más grande privilegio de estudiar en la más gloriosa y mejor y nunca jamás equivocada escuela de teología que haya existido en la faz de la tierra. El mejor seminario teológico que jamás se haya dado en la historia de la humanidad fue el que Cristo le dio a esos 12 discípulos. Cristo ahí no especulaba como especulo yo cuando les doy una clase de teología, como especula Sproul, como especula, Jonathan Edwards, como lo hizo Wycliffe, como lo hizo Calvino. Quien les estaba hablando era Dios mismo directamente. Con todo y ello, el apóstol Tomás alimentaba dudas y atesoraba dudas en su corazón. ¿Qué quedará para los simples mortales como nosotros, que tienen el desprivilegio de que les predique un pastor como yo? ¿Qué les puedo decir? Pero sigue diciendo, versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí estaban todos juntos. Llegó Jesús. Imagínense, ahora sí, estamos todos juntos, y en ese momento Cristo ahora sí se aparece donde Tomás estaba. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Miren lo que relata Juan. Juan no quiere perder detalles, porque acuérdense que Juan es el que se encarga de demostrar a Cristo, que es el único evangelio que no es sinóptico, porque los otros 3 evangelios son sinópticos. Pero el evangelio de Juan no es sinóptico porque se separa abismalmente de los otros 3 evangelios que comparten muchos de los discursos de Cristo y de los eventos milagrosos, etc. Juan no, Juan dice otras cosas. Por supuesto que siempre hay alguna que otra cosa que registra que tiene alguna correspondencia con alguno de los 3 evangelios sinópticos, pero son muy pocas las cosas. Por eso es que el evangelio de Juan es en ese sentido exclusivo, y Juan está buscando demostrar la divinidad de Cristo. Ese es el centro del evangelio de Juan, y es el centro incluso de sus cartas, demostrar que Cristo es Dios. Por eso es que él relata y recoge este detalle que a lo mejor otro no lo hubiera recogido,
porque no le interesaba mostrar a Cristo como Dios porque tenía otro enfoque. Por ejemplo, Mateo quería mostrar que Cristo era el Mesías a los judíos. Por eso él tiene que empezar su evangelio con un prólogo bien largo genealógico. Porque lo que está demostrando es que esta sí es la raíz que había sido prometida en el Antiguo Testamento, que vendría de David. Él tiene que hacer todo eso como una especie de apología para poderse introducir a los judíos y decirle, este es el Mesías enviado. Ahora Juan tiene otro propósito en mente. Lo que Juan tiene en mente es que él quiere demostrar que Cristo es Dios. Por eso él no puede dejar pasar un detalle como este y dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Quién de nosotros, seres mortales, no tiene que abrir una puerta para entrar a un lugar? Ninguno de nosotros traspasa paredes, eso sí. Bueno, yo sé que en las películas de cómics y de la Guerra de las Galaxias y de las películas de Stan Lee, todo esto, esas cosas se ven y son muy normales, ¿no? Pero ese es el mundo de la ciencia ficción. En el mundo real estas cosas no existen. Salvo en el caso del único que lo puede hacer, que es Dios. Y esto es lo que Juan está registrando aquí. Con las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Era la forma como él siempre saludaba. Shalom. Ellos siempre decían shalom, shalom. Es el término que ellos utilizan. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Miren lo que dice Tomás. Yo me quiero imaginar por un momento, en un mimo, no puedo imaginar la cara que tendría el pobre Tomás en ese momento, ¿no? Yo me imagino que los ojos le saltarían como los de una rana, como los de un sapo, una cosa extraña. No sé, a lo mejor los ojos, yo no sé si ustedes han visto estas tiras cómicas donde los muñequitos se les salen los ojos volando y quedan nada más conectados con el hilito del nervio, ¿no? Y luego se les regresa por el mismo nervio, que al parecer es medio elástico y hace que el ojo que había salido se devuelva otra vez a su estado inicial. Yo me imagino, de manera, para presentar esto de una manera paródica, yo me imagino una especie de evento más o menos de ese estilo, ¿no? Donde el pobre Tomás primero se le cayó la quijada como se le caía al pobre perro, al pobre coyote cada vez que el correcamino hacía algo y pasaba por su trampa, las burlaba como si nada y no pasaba nada más se medio acercaba el coyote y a él se le explotaba la bomba en la cabeza. Entonces siempre quedaba el pobre coyote con la mandíbula guindando en el piso, ¿no? Yo creo que Tomás tendría una reacción facial más o menos de ese estilo, ¿no? Mandíbula arrastrada en el piso y ojos guindando solamente por los cordoncitos de los nervios. Más o menos creo yo que esa sería la imagen que podemos captar de un Tomás completamente apenado, asombrado, con ganas de convertirse en ese momento en un avestruz para poder enterrar la cabeza en la tierra. Eso es lo que quería hacer el pobre Tomás. Entonces, no seas incrédulo si no cree. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, en exclamación, porque esto está entre signos de exclamación. Mire lo que dice, Señor mío y Dios mío. Miren cómo Tomás acaba sin tabúes, sin eufemismo, ni tratando de tirar la indirecta de forma total y directa y contundente. Afirma no solamente el señorío de Cristo, porque ciertamente es el Señor, sino que incluso ese señorío viene por razón de que Él es Dios Todopoderoso. Por eso Él dice, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y en esto aquí Cristo explica por qué no se le anda apareciendo a todo el mundo y por qué todos estos presuntos eventos de apariciones son falsos. Cristo no necesita parecérsele a nadie, porque si no entonces la fe no sería necesaria. Si para que una persona crea, Él tiene que aparecérsele físicamente, entonces no hace falta la fe. Simplemente Él se les estará mostrando visiblemente a todo el mundo y listo. No estamos creyendo por fe, estamos creyendo porque hemos tenido un encuentro cercano, como aquella película que decían, un encuentro cercano, ¿no? Era una película extraterrestre muy vieja, creo que era una serie de los años 80 que se llamaba así, un encuentro cercano. Ahora, si todos tenemos encuentros cercanos con el Señor, no necesitamos la fe, porque la fe la necesitamos porque al que alabamos no lo vemos.
ni lo escuchamos audiblemente. Yo nunca lo he visto ni lo he escuchado audiblemente. Gloria al Dios para el que lo haya hecho, pero al menos yo no he tenido nunca esa experiencia. Y Dios no necesita hacer tampoco esas cosas. Él no necesita hacer eso. Entonces, un pueblo como el pueblo de Israel, cuyas raíces estaban enquistadas en el monoteísmo más rudo y puro que podía existir, ¿ustedes creen que un hombre como Juan, perfecto conocedor de la tradición judía, por ser judío, perfecto conocedor de su cultura monoteísta, iba a registrar algo de este tipo? ¿Cómo creen ustedes que Juan iba a registrar? A lo mejor, si hubiera tenido un poquito de celo, si hubiese tenido un mínimo de duda de que Cristo no era Dios, hubiese puesto nada más la parte de Señor mío, pero hubiera omitido la parte de Dios mío. Porque si hay algo que el pueblo judío no se iba a permitir hacer, era tratar de, así sea por indirectas, de hacer creer que existía otro Dios aparte del Dios al que ellos adoraban. No podían hacerlo. Estamos hablando del pueblo que conservaba la cultura monoteísta más estricta del tiempo. Y aunque no dejaron de ser también idólatras, sin embargo eran los únicos monoteístas en aquella época. Aunque hay por ahí quienes dicen que habían otras formas de monoteísmo en otras partes, pero bueno, eso nuevamente tiene el peso de la demostración. Esto es lo que estaba pasando aquí. Otro importante pasaje sobre la divinidad de Cristo, no nos vamos a dilatar mucho sobre este tema porque para eso estudiaremos luego Cristología, es el siguiente, que dice de la siguiente manera, y que por cierto no puse el texto, se los voy a deber. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue durísimo. Suficiente para que todos los judíos del momento quisieran hacerlo carne molida. Y miren la reacción. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Cristo dijo claramente al paralítico: tus pecados te son perdonados. Algo curioso de este texto es que el paralítico, al menos no se registra, no sé si fue algo que Juan omitió, que él sí lo dijo, pero lo omitió. El paralítico en ningún momento le pide perdón al Señor. Y el Señor, sin embargo, le dice que lo perdona. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tus pecados te son perdonados. Los judíos entendían que el único con la autoridad podía perdonar pecados era el Dios Altísimo. Y Cristo, una vez más, y es Juan quien está relatando y registrando este evento, porque él quiere demostrar la deidad y la divinidad de Jesucristo. Cristo dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿será que Cristo no sabía que los judíos eran bien celosos con el tema de Dios y que solo Dios era el que podía decir: tus pecados te son perdonados? No creo. Si no me cree y si tenemos dudas acerca de eso, bueno, recordemos cuando tenía tan solo 12, 13 años, cuando era un adolescente y estaba discutiendo la ley con los más grandes rabinos del momento y les hacía preguntas que los rabinos quedaban con las bocas abiertas. Solamente recordemos eso. Ya Jesús, siendo tan solo un adolescente, conocía, porque por ley judía, por cultura y costumbre de los judíos, ya a los 13, a los 12, 13 años, cuando se celebraba el Bar Mitzvah, que se hacía responsable moralmente el muchacho de sus caminos, ya ellos conocían toda la Torá de memoria. Eso era un tema cultural de ellos. Ellos tenían que conocerse toda la Torá de memoria. Cristo no iba a ser la excepción de ninguna manera. ¿Y cómo le iba a hacer si él mismo fue el que escribió esa Torá? ¿Cómo le iba a hacer si él mismo es el propulsor de esa ley moral?
Es imposible, ¿verdad? Es absolutamente imposible. Cuando Juan escribe, ella era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. El Logos es identificado como creador. Juan también dice, en ella estaba la vida, afirmando así que la vida está en el Logos, que el Logos es la fuente de la vida. Claramente Juan está atribuyendo divinidad a aquel llamado la palabra. Porque esa palabra no solamente dice que es Dios, sino que de hecho dice que es el Dios creador y que es el Dios dador de vida también. Entonces no es un Dios minúsculo, no es un Dios coaccionado, subalterno, no es ese tipo de Dios que algunos quieren pintar. Una especie de semideidad, mitad humano, mitad Dios. No termina de ser completamente ni humano ni completamente Dios, por eso no puede ser Dios. Bueno, el gnosticismo tuvo ahí para decir cuánta cosa se le vino en mente decir, ¿no? Y el movimiento gnóstico en el primer siglo era bastante fuerte. Era muy, muy fuerte. Y para terminar, hablemos rápidamente, porque ya hemos visto y hemos tratado un poco sobre la divinidad de Cristo, hemos visto un poquito aquí, así, grosso modo, de manera muy escueta, la espiritualidad o más bien la divinidad de Cristo. Ahora vamos a entrar rápidamente a la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nuevamente tendremos que entonces ver en el Nuevo Testamento los atributos. Y el Espíritu Santo comparte todos los atributos del Padre. Y por compartir los atributos del Padre, entendemos entonces que el Espíritu Santo también es Dios, porque comparte los atributos del Padre. Los mismos atributos, santidad, eternidad, omnipotencia, omnipresencia, y todas esas cosas Él las comparte con el Padre. Entonces vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, la santidad. En Mateo 12:32, mire lo que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cosa seria esa, ¿no? El único pecado imperdonable dentro de las Sagradas Escrituras es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo es que Dios se atreve a decir esto del Espíritu Santo? ¿Cómo? Tiene que tener una posición no elevada, elevadísima, para que el Dios Todopoderoso diga estas cosas. Todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No voy a entrar ahorita en qué es lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque es un tema bastante complejo, pero lo vamos a tratar en neumatología. Cuando estemos en neumatología, estemos estudiando ya la persona del Espíritu Santo por completo, entonces sí vamos a entrar un poquito en detalles, ¿no? Porque este tema se ha entendido muy mal y hay gente que vive, hermano, con una culpa neurótica entre los evangélicos porque creen que han blasfemado el Espíritu Santo, porque no saben todavía lo que significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Luego trataremos sobre ese tema. Otro atributo que el Espíritu Santo comparte junto con la deidad del Padre y del Hijo es la eternidad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno de Dios. Otra nueva alusión al Espíritu Santo en otro atributo, el atributo de la eternidad, que es uno de los atributos incomunicables de Dios. ¿Por qué es incomunicable? Porque llamamos y distinguimos entre atributos comunicables e incomunicables, porque los que son incomunicables son atributos que Dios no comparte con absolutamente nadie, que son solamente de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, más nadie los puede compartir. Pero los atributos comunicables son los que sí compartimos con nuestro Señor. Otro atributo, la omnisciencia, el conocimiento absoluto sobre todas y cada una de las cosas que existen. En Juan 14:26 dice la palabra de la siguiente forma: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas nos va a enseñar? Algunas, unas poquitas, medio sabe algunas, por eso se explica algunas. No, dice que todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora fíjense, se está atribuyendo al Espíritu Santo un conocimiento absoluto, pero también se afirma que podemos ver esto en dos aspectos.
Cuando dice, además Él les va a recordar todas las cosas. Quiere decir que todo lo que Él sabe es lo mismo que el Cristo sabe, porque Él va a recordar todas las cosas de Cristo y es lo mismo que el Padre sabe. De modo tal entonces que lo que ellos saben es exactamente lo mismo, en la misma dimensión, en la misma esfera y con la misma extensión. No hay entre ellos ningún tipo de distancias. Todo lo comparten por igual. Esa es la omnisciencia. La divinidad del Espíritu Santo también se demuestra cuando se le coloca al mismo nivel con el Padre y el Hijo, como en la fórmula bautismal de, por ejemplo, Mateo 28. Vamos a leer rápido Mateo 28, que dice: y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, uno, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay mucha gente, y esto refleja desconocimiento, que cuando bautiza solamente dicen el nombre de Jesús. No dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como debe decirse, porque esa es la fórmula bautismal que está revelada en el texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la que más se repite. Porque luego hay una por ahí que dice que solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sobre este tema vamos a tratarlo más profundamente en una próxima ocasión. Porque solamente quise poner el texto para que veamos que la fórmula bautismal está compuesta por la Trinidad. Y se menciona la Trinidad. No se menciona solo uno de los componentes de la Trinidad. Se menciona la Trinidad. Hay gente, usted sabe, dentro del evangelicalismo, y con esto terminamos, hay gente en el evangelicalismo que yo fui uno de ellos por muchos años, que bautizaba en el nombre de Jesús y creía que solamente se hacía en el nombre de Jesús. Y hay mucha gente que sigue creyendo de esa forma. Y cuando le escuchan a alguien decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseguida lo caricaturizan y creen que es un católico camuflado. Porque son los católicos los que usan esa fórmula bautismal, dicen ellos. Pero es que ya va un momentico, esto no es una cuestión de distinción entre catolicismo y protestantismo. Es que la Biblia dice que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, que los católicos lo hacen así. Bueno, incluso ellos lo hacen a veces mejor que algunos evangélicos que solamente lo hacen en el nombre de Jesús, a pesar de que suscriben la Trinidad. Eso sí es un soberano disparate. En ese sentido, es más coherente la Iglesia Católica que el mismo protestantismo, que solamente bautizan el nombre de Jesús y que a pesar de eso creen en la Trinidad, porque cree que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, porque eso es lo que hacen los católicos, y ustedes saben, en ese desdén por el catolicismo, en esa versión clara y en ese anticatolicismo que hay y que es muy natural en el corazón del cristiano evangélico, entonces nosotros buscamos desligarnos, desvincularnos de toda forma común que hayan entre ellos y nosotros. Como ellos entonces bautizan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso tiene que ser satánico, porque lo están haciendo los católicos. Hermano, no es este el tema. La cuestión es qué es lo que la Biblia dice, porque es que hasta los mismos católicos tienen muchas cosas que son bíblicas. Acuérdense que para el diablo poder engañar, no puede engañar usando todo lo que dice, usando siempre puras mentiras. Él tiene que meter algo de la verdad, porque ese algo de la verdad va a ser el anzuelo. Porque si él agarra y todo lo que dice son puras mentiras y puras falsedades imposibles de demostrar, entonces ¿quién se va a acercar a esas mentiras? Nadie, o pocos se acercarían. Entonces él necesita utilizar algo de la verdad para poder atraer como especie de un anzuelo en esa verdad a las personas y entonces engañarlas. Pero la fórmula bautismal es una demostración clara y directa de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son esa Trinidad que nosotros hemos enseñado históricamente, que refleja la divinidad de un Dios que es tripersonal. Dios es tripersonal. Son tres personas que se distinguen en cuanto a persona, pero son el mismo ser.
ontológicamente están hechos del mismo material genético, para que me lo entienda de alguna forma. Todos comparten los mismos atributos. ¿Por qué comparten los mismos atributos? Porque tienen absolutamente la misma naturaleza. La misma naturaleza. Es la misma naturaleza para las tres personas, que se distinguen como personas, pero tienen la misma naturaleza. Y además todos están en perfecto acuerdo y armonía. No hay distinciones entre ideas cuando estudiamos a la Trinidad. No es que el Padre en un momento discuta con el Hijo y esto no es así, aquello, esto sí es de esta otra forma. Eso no existe. Ellos están en perfecto consenso, puesto que son un mismo ser, ontológicamente hablando, la misma naturaleza, pero son tres personas. Esa es la doctrina ortodoxa histórica del cristianismo. Y quien se salga de esos límites no es cristiano ortodoxo. Entonces estaríamos hablando de una secta. El concepto de secta en origen, en parte, nace del hecho de no compartir la Trinidad. Yo no sé si usted se ha atravesado algún hermano, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando él es cristiano, se entera que la persona es cristiana, se me acerca, mire, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero soy de la sana doctrina, ¿no? Al principio yo no sabía qué responder a eso, porque eso es una pregunta un tanto ambigua, un tanto, pero ¿qué es lo que consideras tú? Es lo que habría que preguntarle, ¿qué es lo que tú consideras doctrina sana? Imagínese si es un mormón el que se lo está diciendo. ¿Qué es lo que entonces un mormón considera como doctrina sana? O un solo Jesús. ¿Qué es lo que ellos consideran como doctrina sana? Entonces siempre es una pregunta un tanto ambigua. Pero tú eres de la sana doctrina. Pero la mayoría, porque es lo que debe entenderse cristianamente hablando, claro, que esto va más allá de solo suscribir esta idea, pero esto en principio es fundamental, esto es lo más fundamental de todo. Ellos dicen, entonces, pero algunos sí se atrevían a decir, o tenían la destreza de decir, o sabían porque algún estudio habían hecho, y enseguida enfatizaban que para poder determinar si algo era falsa o verdadera doctrina, dependía de si se creía o no en la Trinidad. Entonces, ¿eres de sana doctrina? ¿Has confesado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Sí, entonces soy de sana doctrina. Si dice uno que no es trinitario, entonces es lo que se considera como falsa doctrina, que de hecho es cierto. Los unicitarios son herejes, los que creen que el Padre y el Hijo son la misma persona, y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Dios, con una sola personalidad, solo que en un momento se convierte en Padre, en un momento se desconvierte en Padre y se convierte en Hijo, y cuando ya no quiere ser Hijo se convierte en el Espíritu Santo, porque parece ser que es un Dios aburrido que no se conforma con estar en una sola de las personas, sino que tiene que variar en personalidad. Eso es blasfemia. Y yo, como ya se lo dije, yo fui un hereje por muchos años con ese tema. Y un hereje de esos bien confusos, que estaba enredado, pero Dios santo, en las profundidades más insondables del océano. 12.000 metros de profundidad, 13.000 metros de profundidad. Damos gloria entonces al Señor, y con esto culminamos entonces nuestra quinta edición de la clase de Teología Sistemática.